¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la magia del saber. Ya no sabemos ni en qué video vamos, no importa. El chiste es pasársela chido. Gracias por sus comentarios, también a los haters, gracias. Para YouTube todo cuenta, entonces, gracias por eso. Eh, y bueno, realmente este es un episodio a ciegas, no sabemos de qué va a tratar. Solamente ahorita Olis nos lo va a revelar, entonces si ven caras como de sorpresa, de indignación, de resentimiento. Ah, no es cierto, ¿no? Furia. Ah, pues quién sabe qué pueda pasar, quién sabe qué te vamos a tratar, pero bueno, no importa. Ojalá se diviertan tanto como nosotros. La neta, a mí me gusta esto de las sorpresas. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a los miembros que nos acompañan esta noche. ¿Qué onda, Olis? ¿Cómo estás? Hola. Si nos ven con la misma ropa de algunos capítulos pasados es porque estamos grabando doble solo por ustedes. Entonces, aquí andamos comprometidos, trabajadores y recios. Muy bien. Saludos. Ok. Ahora, Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Toño? Hola, chicas. Pues yo muy emocionada y también intrigada a ver qué vamos a hacer el día de hoy en esta bellísima noche. Recuerden darle like al video y comentarnos. Ok, ¿y Aurora? Hola, pues yo muy bien, muchas gracias. Esperando que tiene Olis por ahí guardado bajo la manga, porque no nos quiso decir nada, entonces pues a ver qué tal. Perfecto. Pues entonces vamos a darle esta noche. Como dice Ulises, es dos por uno. Entonces, disfrútenlo y pues date como magnate. Ok, hoy les traigo un tema medio escabroso, medio. Esperemos, le rogamos al señor YouTube que no nos baje el video porque lo hacemos con la mejor de las intenciones del mundo. Entonces, yo creo que a todo buen mexa, sobre todo como buen mexa, nos ha pasado. Y ustedes que son capitalinos y que en cualquier, bueno, no en cualquier, pero en varias estaciones de metro, yo he visto que venden libros. Entonces, yo estoy completamente segura que por lo menos a un capitalino le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Hoy quiero hablar de la piratería. Quiero hablar de la piratería en los libros. Y es que resulta ser que un día, no sé en otros estados de la República, pero yo como buena foránea, aquí en Puebla pues tenemos muchos municipios y a veces en las ferias de estos municipios ponen a veces carpitas donde venden libros. Y entonces, pues estos libros a veces suelen ser más económicos que en las librerías. Y pues bueno, a veces uno se pica en estas carpitas, pues viendo libros. Entonces, pues resulta ser que un día, hace muchos años, yo estaba muy contenta con el libro de El Caballero de la Armadura, ¿sí se ve? Oxidada. Y resulta ser que de la página 64 pasé a la 81. Y entonces yo dije, o sea, ¿por qué no tiene hilación la historia? Y luego me di cuenta que me habían robado varias páginas. Entonces yo dije, claro, ahora entiendo por qué el libro es tan delgadito y tan barato. Resulta que me tuve que colar a internet, buscarlo en PDF y terminar esta historia. Luego, estoy segura que a ustedes les ha pasado. Hay libros, hay libros que normalmente tienen aquí una solapita. Y entonces en esa solapita pues te hablan del escritor, de otros libros. Este es un clásico, pero resulta que este libro no tiene solapita. Y entonces a veces uno se pone a pensar, pero ¿por qué me costó tan barato? ¿Por qué cuesta 50 o 100 pesos menos que en una librería? Entonces, yo, amigos, he sido víctima de la piratería. Pero no termina ahí el asunto. Esto es lo de menos, que a veces nos encontremos en carpitas o los que son capitalinos ahí en una estación de metro libros Barabara o afuera de un metro libros Barabara. Resulta que a veces como estudiantes hemos infringido en la piratería. Yo cuando era estudiante fotocopié varios libros, sobre todo del Gabriel García Márquez. Recuerdo haber leído
Crónica de Muerte Anunciada en fotocopia. Recuerdo haber leído los de abajo en fotocopia. O sea, sí me chuté varios y eso como tal, pues en este país no está permitido. O sea, va en contra de los derechos de autor. Entonces, hemos infringido en la piratería, pero ahí no acaba la cosa, muchachos. Resulta que a veces hay versiones económicas de libros, de clásicos, pero resulta que a veces estas traducciones, al ser tan económicas, no están bien traducidas. Yo cuando era jovenzuela intenté leer a este fulano y pues como yo me compraba mis libros, pues estos libros me costaban a mí en ese entonces como 30 pesos, 35 pesos, pero para mí era muy difícil leer a Nietzsche. Después, algunos años después, me encontré con libros, como diría un buen lector, el orgasmo de todo buen lector, libros de tapa dura con obras compiladas de Nietzsche. Y yo decía, pero es que esto es tan entendible, qué fácil es leer a Nietzsche. Oh, sorpresa, eran otra calidad, otro precio, otro caché. Entonces, creo que sí, todos, es de lectores sí o sí haberte encontrado. Es más, tener en tu librero por lo menos un libro pirata. Y haber infringido, incluso haber fotocopiado algún libro, incluso un libro de tu autor favorito. Entonces, muchachos, hoy quiero que hablemos de la piratería. La piratería en los libros. Y además, leyendo el libro de Irene Vallejo, eh, ella mencionaba pues cómo en algunos momentos los libros han sido corrompidos, pero además porque recordemos que en ciertas épocas algunos libros, algunos escritores eran prohibidos, sobre todo en la Santa Inquisición. Entonces resulta que pues por aquí estaba la tapa de la Biblia, pero adelante tenías las obras completas del Marqués de Sade. Entonces, justo ahí, en esos libros, se promulgaba, por llamarlo de alguna manera, la piratería. Porque imagínense aquellos tiempos, o sea, la iglesia te prohibía muchas cosas y entonces podrías ir a la hoguera pues por alguna simpleza, por andar de rebeldillo, andar leyendo algunos autores o algunas obras que estaban prohibidas por la iglesia. Entonces, pues desde esos entonces Irene Vallejo decía que se empezó a hacer la piratería en los libros, porque por un lado, pues le daban una cara, una pinta, pero por dentro era otra cosa. Incluso al inicio, pues empezaba así, Salmo 24, los Corintios, pero en medio estaba filosofía del tocador, ¿no? Explícita, con imágenes, ¿no? Y al final terminaban con... Entonces, cuando yo leí eso con Irene Vallejo, yo decía, es que me siento orgullosa de tener libros piratas en mi librero, o sea, qué orgullo que haya caído en la piratería de los libros. Entonces, quiero que hablemos hoy de la piratería en los libros. Entonces, hablemos. Esto va a ser como una sesión de Alcohólicos Anónimos de hola, soy Oli y he caído en la piratería de los libros. Quiero que expongamos si hemos caído en la piratería, en todas estas cosas, o incluso si ustedes tienen otras anécdotas que netamente tengan que ver pues con la fusilación de la piratería. O en el peor de los casos, si ustedes en algún momento se han robado un libro. Yo me he robado libros, pero no de una librería, me los he robado de una biblioteca. Le robé un libro a un compañero que le gustaba leer del trabajo, se lo robé. Sí, profe, yo tengo el libro de Erich Fromm. Sí, se lo robé, lo confieso. Yo tengo su libro, se lo robé y no me da pena decirlo. Le robé un libro. Entonces, chicos, ¿qué opinan ustedes de la piratería? ¿Han caído en la piratería de los libros? Los escucho. ¿Empiezo yo o qué? Sí. Hoy es que, su madre, es un temazo esto, porque efectivamente, por ejemplo, acá no soy, bueno, yo vivo en la ciudad, bueno, no en la ciudad, en el estado, pero pues es como zona metropolitana, ¿no? Entonces sí, muchas veces es como bien cagado porque te dicen, el gobierno de la Ciudad de México te presenta la 20º, no sé qué madre feria del libro, y muchos de los libros que venden ahí son piratas, ¿sabes? O sea, son mega ferias y bien cabronas y son piratas. Entonces creo que no hay
capitalino que no haya comprado, adquirido, ¿no? Libros piratas. O sea, no hay. Es algo, incluso hasta me atrevería a decir, algo normalizado, o sea, algo normal, ¿no? O sea, está en el puesto, están los puestos de libros en estaciones del metro como San Lázaro y al lado están los policías. Pues es algo normal, ¿no? Y sí, obviamente, o sea, la diferencia de precios, yo me atrevería a decir que ahorita ya no es tanta, ¿eh? O sea, si un libro original te cuesta 300 pesos, el pirata te cuesta 250. O sea, ya no es tan económico, pero más allá de mi postura, que ahorita la voy a plantear, ¿no? Sí creo que es algo súper normalizado, al menos en los capitalinos, ¿no? Puedo hablar por los que vivimos en esta ciudad, sí es algo súper normalizado, ¿no? Súper, súper, súper. Entonces, y bueno, yo comprar, pues sí. Y es que, ¿saben? Yo empecé a leer desde que era muy niño, entonces, de niño a ti no te importa si son piratas o no. Por ejemplo, mi primer libro, el que me enamoró de la lectura, fue Cañitas. Tenía 10 años, perdónenme. Pero primero salió la versión azul y después salió la versión roja, ¿no? Entonces, la azul sí la tenía en original, y la roja, yo quería el primer lugar que encontrara comprármelo. Entonces lo vi en un puesto de periódicos y le dije a mi mamá, cómpramelo por favor. Y le lloré y o sea, le estuve diciendo y me lo compró. Me dice, pues no está tan caro, pero pues en ese momento yo que ibas a, o sea, te estoy hablando cuando tenía 10 años, si es pirata o si es original, o sea, nada. Simplemente es como de, yo lo quería, ¿no? Entonces creo que si está tan permeado en el ámbito cultural, ¿no? O sea, en la realidad como tal, al grado de que un niño, por ejemplo, o sea, yo me di cuenta y me enteré hasta que tenía un amigo que era así medio mamoncillo y medio clasista, ¿no? Y no me acuerdo qué libro me dijo y me dijo, oye, ¿por qué estás comprando libros piratas? Y entonces yo, o sea, ahí fue donde yo me enteré lo que era como un libro pirata, ¿no? Pero es algo súper normal, o sea, para mí, que no tenía esa conciencia, es lo mismo comprar un puesto de periódicos en una librería. Yo decía, traen lo mismo, y pues realmente sí, la verdad, o sea, yo nunca he tenido este tipo de experiencias que ha tenido Olis, ¿no? Yo cada libro pirata que he comprado, la verdad es que siempre me han salido completos. Que sí, de repente las impresiones están chuecas, que sí, de repente está mal impreso y no se nota la última palabra de la esquina porque salió en diagonal, o sea, eso sí ha pasado, ¿no? O que no están bien cortadas las hojas y luego tú le tienes que cortar con el cúter porque si no están bien separadas las páginas, todo eso sí es súper común, sí es súper común, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado eso. O luego como a la hora de imprimir se dobla el papel, entonces cuando desdoblan la página queda como una línea, como cuando estiran, y entonces tienes que volver a doblar la página para poder leerlo. O sea, todo eso es súper común acá. Pero nunca me ha pasado o sea, o también, por ejemplo, me ha pasado que abres el libro pirata y ya se está deshojando, o sea, como que no le pegan bien las páginas, entonces le empieza a caer las hojas. Eso sí me caga un poco, para que vean, eso sí me desagrada. Pero así que le falten páginas, la verdad es que no, nunca me ha pasado a mí. Y bueno, de la escuela, híjole, ¿qué les puedo decir? Ya he dicho muchas veces dónde yo estudié, ahorita no le voy a repetir pero la verdad es que sí, también es una práctica súper común, sobre todo en escuelas públicas. Yo estudié en una escuela pública. Y imagínense estudiar psicología, que es 70% lectura, 30% práctica. El pinche fotocopiadero, no mames. O sea, es como afuera de la escuela incluso había hasta 5 o 6 papelerías y cada una de esas con dos de esas impresoras grandes, casi casi industriales, que les metes el bonche de hojas así, ¿no? Y nada más te escanean los documentos, te escanean y pum, pum, y te los vas sacando así como periódicos, pum, pum, pum. ¿No? Entonces, y luego, por ejemplo, yo era jefe de grupo, ¿no? Yo era jefe de grupo, entonces, híjole. Bueno, espero que esto no, como dicen, no nos meten problemas y no nos censuren y no nos bajen el video, pero los profesores mismos decían, les voy a dejar el compendio de copias que vamos a leer en el semestre. Y te daban las copias de todos los capítulos de libros que ibas a leer en ese semestre y eran bonches así, así. Y eso era de una persona multiplicado por 40 que éramos en mi grupo. Imagínense, ¿no? La pinche masacre. De hecho, hasta los negocios de copias que estaban enfrente tenían un letrero, ¿no? Que yo no sé si es cierto o es puro choro, ¿no? Pero decía, se ha hecho un trámite de no sé qué madre, sea de acuerdo con el artículo no sé qué, y eso nos permite reproducir hasta el 30% de ciertas obras literarias, ¿no? Pues no sé si eso sea real o no, ¿no? Pero es así como de, bueno, la verdad es que a nosotros no nos importa, o sea,
Pero sí, o sea, eso es algo súper cotidiano y no solamente en mi universidad, yo me atrevo a decir que en todas las universidades públicas es una práctica común. Sí, porque obviamente en psicología no lees todos los libros, o sea, lees como ciertos capítulos clave de muchos libros. Entonces, imagínate si tuvieras que comprar cada libro para solamente leer ciertos capítulos, o por ejemplo en las bibliotecas, luego no se consiguen, o sea, los libros que los maestros te están viendo no se consiguen. Luego te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir hasta el Colmex o te tienes que ir hasta CEU. Entonces, güey, estamos en el centro de la ciudad, soy estudiante, no mames, ¿no? Entonces, eh, sí es una práctica súper, súper común, ¿no? Ahora, ¿qué opino yo con respecto a eso? Es algo ambivalente, ¿no? Porque la verdad es que a nivel personal, yo sí disfruto entrar a las librerías, ese olor a librería, entrar y estar viendo los libros y ver que están bien empastados, bien encuadernados, ¿no? O sea, libros originales, la verdad es que yo lo disfruto mucho. Y yo sí prefiero comprar libros así, nuevos, ¿no? Originales, que comprar libros piratas. O sea, actualmente ya casi no compro libros piratas. El último libro que compré pirata es un libro que fue muy censurado, ¿no? Se llama Rabia, de Stephen King. No sé si saben la historia de ese libro. No, pero es un libro que ya no se imprime en ningún idioma, porque el mismo autor dijo, ya no quiero que impriman este libro, porque te habla de una situación que ahorita es un tema muy delicado en Estados Unidos. Rabia te habla de un adolescente inadaptado que comete un secuestro, o sea, es de esos como tiradores de escuela, de school shooter, ¿no? Entonces se arma todo el plan y el libro te va narrando todo eso y después te dice cómo va a hacer el plan y secuestra a sus compañeros. Muchos tiroteos escolares, los tiradores que sobrevivieron decían que habían leído ese libro y en eso se inspiraron. Entonces, después del tercero, Stephen King dijo, ¿saben qué? Ya no impriman ese libro. Entonces, pues obviamente ya no lo encuentras por ningún lado, pero un día iba caminando y lo encontré pirata en un puesto de periódico. Entonces, me lo compré. Entonces, con respecto a mi opinión, o sea, sí creo que es un elemento cultural y les digo, yo personalmente sí prefiero comprar libros originales, a mí me gusta, ¿no? Me gusta, porque incluso hasta creo que embellece mi biblioteca. Pero, por ejemplo, para los estudiantes, yo creo que sí representa una oportunidad. O sea, pensándolo, por ejemplo, uno de mis sueños es ser escritor, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, la neta, que no piratearan mi libro y que compraran, porque obviamente eso representa un ingreso. Y creo que eso es algo similar a todos los escritores, güey. O sea, si escribes un libro y quieres ganar dinero con él, pues obviamente la piratería no te conviene, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, la neta, sí está chido porque es respetar el trabajo de los escritores. Pero por otro lado está esta onda de, es que cuando tú publicas algo ya no es tuyo, güey, es conocimiento de la humanidad. Es como se convierte en algo público, o sea, es como esta onda de qué tan víctimas somos del capitalismo que todo lo queremos como vender, ¿no? O sea, de hacerlo algo rentable, algo productivo. Entonces, con respecto a la otra parte o a la otra cara de la moneda, pues sí pienso en eso, ¿no? Entonces creo que sí no está chido porque sí perjudican a los escritores, ¿no? Pero, por ejemplo, para los estudiantes, la verdad es que muchos de nosotros, y yo hablo por los que estudiamos en la escuela pública, no hubiéramos tenido la misma calidad educativa si no se hiciera ese tipo de prácticas cotidianamente, ¿no? O sea, mis compañeros eran como, ¿sabes qué? Tengo 50 varos para toda la semana y en mis pasajes yo me voy a gastar 40, tengo 10. O sea, una situación tan precaria, o sea, imagínate tener que comprar libros o estar gastando para irte hasta CU a conseguir los libros que te estaban pidiendo. Sí puedo entender la parte de los escritores, ¿no? Sí puedo entender esta onda moral de la piratería es mala, ¿no? Pero al menos en el ámbito académico, siendo realista, es una práctica necesaria. O sea, y sé que esto es polémico lo que estoy diciendo, pero la neta creo que sí le da oportunidad a muchas personas que de otra manera no tendrían oportunidad. Porque pon tú que vas a clases, pero por ejemplo en una carrera como la mía, que es lectura y lectura y lectura y lectura, no sería rentable, no sería la misma calidad si no se hiciera este tipo de prácticas. Yo, por ejemplo, ahorita que mi condición económica ya lo permite, yo compro libros originales, ¿no? Pero la neta, tengo ahí un día deberíamos hacer eso, ¿no? Mostrar nuestras bibliotecas. Yo tengo un librero grande, está atascado, ¿no? Pero toda la parte de abajo, toda la repisa de abajo, tengo 5 carpetas de esas chonchas que tienen los aros así gigantescos, ¿sabes? Llenos de puras copias que leí durante la carrera.
así un chingo. Y eso que ya he depurado varias veces, pero es que hay lecturas que sí sigo ocupando. Hay lecturas que digo, esto no me puedo deshacer de ello. Y aparte son libros que ya no se consiguen tan fácil, ¿no? Entonces, la neta, pues sí, yo también me declaro culpable. Soy un consumidor de piratería, disculpen, no es intencional, pero pues es necesario, al menos para mi carrera cuando era estudiante. Ahorita no, ahorita yo me puedo comprar los libros que quiero, ¿no? Pero sí sigo teniendo esas copias, sí lo he hecho muchas veces, ¿no? Les digo, yo era el jefe de grupo, llegaba con los de la papelería y decía, ¿me puedes sacar 40 juegos de esto? Y eran juegos así de chonchos, ¿no? Y decían, ah, sí, vente en unas 5 horas por ellos. Y yo decía, "Ah, ok, ¿no? O sea, vean como o sea, y huele como las máquinas están calientes, las impresoras están calientes, y huele a tinta así caliente, quemándose, o sea, entonces sí es una práctica común, pero al menos en ese ámbito y en ese contexto creo que es un mal necesario. La verdad le da una buena oportunidad a la gente que no tiene que no tendría posibilidad de otra manera. Eso es lo que yo puedo decir. Yo creo que ahí, o sea, continuando con esa idea que tienes, creo que llega el punto donde pesa más la, la educación colectiva que el beneficio propio del autor, ¿no? O sea, porque lo ideal sería si tú eres el autor, o si yo estuviera en esa posición donde yo soy el autor, pues qué más me gustaría que compraran mi libro. Pero yo creo que llega el punto en este caso de las carreras, porque a mí también me pasó, yo también estudié en escuela pública y en mi carrera también se hacía lo mismo, o sea, era así como de, pues vete por las copias para el laboratorio de esto o la lectura de esto, de aquello y pues era una práctica que ni siquiera es una práctica que ni siquiera se cuestiona, o sea, ni siquiera es así como de, ay, no, espérame, deja, compro el libro original pues no, porque muchos de esos estudiantes, pues estamos en escuelas públicas por una razón. O sea, puede ser que las escuelas públicas en Ciudad de México son muy buenas, tienen extremadamente buen nivel en comparación con las escuelas privadas, pero de todas maneras, aunque sean buenas, hay personas que asisten a estas universidades porque no tienen otra opción, porque es la única manera de recibir educación, ¿no? Y entonces que les pidas, cómprate los libros originales para un semestre, pues eso no va a ser posible, ¿no? Hay gente que solamente tiene para los pasajes y di que para los pasajes y ya. Entonces, a mí, yo creo que en esa cuestión, en eso de la carrera y pues, de la piratería que se practica en torno a las universidades, creo que ahí sí pesa un poco más la educación colectiva que el beneficio que podría tener el propio autor, ¿no? Que con cada una de las compras de su libro, no sé. A mí me parece, yo lo hice, soy culpable, no me pregunten cuántas veces, pero yo también lo hice, ¿no? Yo creo que también tengo carpetas de libros, de fragmentos, muchas veces ni siquiera libros completos, solamente fragmentos de libros. Y sinceramente voy a confesar, aquí también lo hago para ahorita el doctorado que estoy estudiando, también si me encuentro un libro que me sirve, ¡pum!, imprimir y ahí nos vemos, ¿no? No me acusen, por favor, pero pues a veces es la única manera que tengo, porque si tengo que estudiar algo y tengo que rayar, pues me funciona más imprimirlo que tener el PDF. Pero igual y el PDF lo bajé de fuente fidedigna, pero ya la impresión, pues ya eso es otra cosa. Entonces, pues yo creo que el tema de la piratería sí es un tanto sensible. No creo que sea una cosa de es bueno o malo. Creo que no es una decisión de o es negro o blanco. Creo que depende mucho del contexto y del uso que le des, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cuánta gente también no ha leído libros porque los consigue en PDF, porque no tiene el recurso para comprar el libro? Porque comprarse a veces un libro es un lujo, porque no son baratos y hay muchos libros que no son baratos. Bueno, depende de dónde lo compres, pero si lo compras en los pasajes ahí del metro, pues a veces pues van a ser piratas como los que le tocaron a Olis, pero si le compras en una librería, muchas veces no son baratos
Y yo llegué a tener conversaciones con mis compañeros de la universidad donde justamente decían eso y me comentaban eso. Algunos compañeros que venían de niveles de muy escasos recursos decían, pues es que si yo quisiera haber leído todos los libros que he leído y haberlos comprado, pues no tendría el recurso para hacerlo. Y entonces lo único que me queda es bajarlos en PDF porque me amo leer y porque quiero leer, pero no tengo el recurso para comprar los libros. Entonces ahí es donde dices, pues esta persona que realmente no tiene el recurso para ir a comprarse el libro con tapa dura, con portada bonita, pues pesa más el valor que esa persona le está dando a ese libro que todo lo demás, ¿no? A menos, yo creo, yo también he comprado libros piratas, también he caído en la trampa de los puestos de periódicos donde te dicen libro a 50 pesos y resulta que está incompleto. También me han tocado libros que no están bien traducidos, me han tocado libros mal impresos, me han tocado libros que están combinados con otra cosa, o sea, creo que hay de todo, pero ahí sí no sé qué decir. Yo creo, si tienes la posibilidad de comprarte el libro, pues hazlo. Y si no, pues, bueno, yo no estoy sugiriendo nada, pero ahí se los dejo de costa. Y ya, yo hasta ahí mi comentario. Yo ahorita me acordé que cuando era estudiante de preparatoria, compré el Popol Vuh y la mitad venía de frente así bien y la otra mitad venía de cabeza. Yo dije, ay, qué libro tan raro, ¿no? Pues, y yo en mi inocencia dije, es que yo creo que como que los mayas eran como raros, algo así, ¿no? Yo en mi inocencia pensaba eso. Pero ahora retomando este tema, pues obviamente es ese tipo de errores de impresión, ¿no? Y muchos libros así de mis compañeros venían igual. Entonces yo creo que, bueno, incluso hasta se me hace como algo significativo, ¿no? O ese tipo de pequeñas historias nos van haciendo como que amar o tener esa chispa de la lectura, independientemente si es de origen pirata o si es de, de marca, pues, de un libro que es original. En ese sentido, pues yo creo que está interesante porque actualmente ya hay mucho libro en PDF que se puede bajar. Hay incluso plataformas en las cuales si te registras si eres profesor o si eres estudiante para que puedas descargar los libros. Hace unos días estaba buscando un libro muy bueno y me decía ahí que si era estudiante o si era profesor. Entonces yo creo que ese tipo de plataformas están muy buenas para que en determinado caso, si estás necesitando ese material, lo puedas obtener, ¿no? Ya después lo imprimes y ya todo el rollo. Creo que está bien. ¿Por qué? Porque como bien lo dicen, en cuanto a lo lúdico, yo creo que sería prácticamente imposible, ¿no? Yo si fuera autora, de verdad, si hicieran piratería de mi obra, no me sentiría mal porque creo que eso diría que estoy haciendo un buen trabajo editorial, es decir, que mi obra es buena y por lo tanto le está sirviendo a más personas que incluso tienen que replicarlo de manera ilegal, ¿no? Entonces creo que sería divertido porque sería algo que muchas personas están en determinado momento citando o determinado momento consultando o que es un material valioso para alguien que se está formando. Entonces creo que a mí me daría gusto eso. En cuanto a las cuestiones legales y de autor y todo eso, sí sé que obviamente sería como decirle al autor así como que pues ni modo, no pierdes, pero creo que actualmente vivimos en un boom de tanta información, de tanta accesibilidad, que creo que no nada más son los libros, sino también, por ejemplo, yo que soy diseñadora también, en el ámbito del diseño, ¿no? También hay mucho, 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 o sea, prácticamente puedes replicar cualquier cosa que quieras, ¿no? Obviamente hay ciertas mañas, obviamente puedes tomar screenshots, puedes
incluso tomar video del video que está en un banco de imágenes sin que lo tengas que comprar. Entonces creo que ese tipo de cosas están interesantes. A mí sí me gustaría que, por ejemplo, mi trabajo fuera o una de mis obras fuera tan representativa que en verdad pudiera llegar a más personas y que pudiera apoyarles en su formación. Creo que esa es una manera también de contribuir a la gente. Y sí, yo también tengo un buen de fotocopias de libros. En la universidad era lo que hacíamos, o sea, los mismos profesores también decían, a ver, ya vienen las carpetas de, por ejemplo, tal seminario. Y ahí venían las copias de tal, 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 tal. Y yo, wow, qué bien. Entonces, nunca nos pidieron libros para comprar y había una editorial de libros de diseño, pero esos libros son carísimos. El más barato cuesta 500 pesos. En ese entonces costaba 500 pesos el más económico. Entonces son libros que incluso traían su CD, que traían cuestiones interactivas por la misma naturaleza de la formación del diseño, ¿no? Venían ahí varios recopilados, varias cosas. Entonces, esos libros, pues no los he visto en fotocopias, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay unos que hablan de filosofía del arte, de fotografía, de semántica, de semiótica, de comunicación, de historia del arte, en donde sí, en efecto, incluso yo fui a una escuela, a una universidad privada, y sí, o sea, fotocopias, era la cultura. Y si querías algo, pues sí, es ir a la biblioteca e ir sacar, pues la copia, incluso ahí, ¿no? Puedes, bueno, podías sacar fotocopias del material. Había unos que venían en un apartado que no podías sacar ni nada de eso, ¿no? Entonces, actualmente sí vienen las leyendas de no se puede reproducir este material porque es propiedad de fulanito de tal. Entonces, la gente lo hace, es como un secreto a voces o es algo que cotidianamente se hace. Entonces, ay, creo que sí es polémico, pero creo que sí suma para la educación, para una buena causa de dejarle algo positivo a alguien, creo que está bien. Ya nada más sería como sí hasta cierto punto checar, ¿no? Como bien lo decían los compañeros, si eres estudiante y no tienes ahorita el recurso económico, pues yo no le veo mayor problema, pero si ya eres una persona que ya está establecida, que ya tiene dinero para comprar un poquito más, creo que sí es una muy buena inversión un libro original. Yo creo que todos, por lo menos, sí conocemos a un buen dealer de libros, o sea, sí conocemos a una persona o una página donde sí podemos descargar ciertos libros en PDF, ¿no? Y digo, o sea, es tan común esta práctica que hasta el nuevo libro de cierto escritor colombiano que sacó hace algunas semanas atrás está en PDF, o sea, imagine, o sea, ese libro se encuentra en PDF. Su último libro de cierto escritor colombiano, premio Nobel de, de literatura, se encuentra en PDF. Entonces, imagínense las magnitudes, no solo en este país, lamentablemente, o sea, ojalá fuéramos Finlandia, que nuestros sistemas educativos, el mismo sistema te proporciona el libro y es tu libro. Lamentablemente no. Pero, pues es una práctica común. Y pues ya para cerrar, algo que me deja pensando, porque es como algo que últimamente vengo tratando, pues en mi práctica profesional, en mi práctica laboral principalmente, es la inteligencia artificial. O sea, lo que puede lograr la inteligencia artificial, a lo mejor ahorita estamos en pañales, en cimientos, pero imagínense, si ya escritores en Hollywood hicieron una huelga porque ya la inteligencia artificial los reemplazó, imagínense, no sé, en 10 años o en 15 años, una de las tantas promesas es que la inteligencia artificial, además de facilitar nuestra vida, pues también puede darnos la oportunidad de tener acceso, sobre todo en estos países donde la desigualdad social es muy marcada, la inteligencia artificial nos puede brindar esa. Una de las promesas es que la inteligencia artificial nos puede, nos puede acercar
y no nos puede ser sociedades tan polarizadas. Entonces, esa premisa se las quiero dejar en el tintero para que cada quien la trabaje mentalmente. Lo que puede hacer la inteligencia artificial en el futuro. O sea, que ya no estemos así con un fulano pagando los derechos de autor, sino que podemos tener acceso a varias cosas. Es increíble y a mí mentalmente me fascina vivir en ese momento en qué podríamos hacer como sociedad con la inteligencia artificial. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo más. Yo quiero decir algo más. Interesante el punto que toca Solís. ¿Por qué? Porque hay unas estafas así, unos anuncios de estafas muy más o menos bien hechos con inteligencia artificial, en la cual sale X personaje y está como hablando, ¿no? Y está bla, 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 moviendo la boca. Y resulta que con inteligencia artificial la voz es como de esa persona y entonces empiezan a hablar de cómo hacerte rico con tanto tal, 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 tal. Entonces, a lo que voy es que ¿qué tanto las personas podemos empezar a aprovechar la información de libros, la información por ejemplo, gráficos, por ejemplo, otro tipo de cosas? O sea, ahorita tenemos un acceso increíble a la información. Si sabemos utilizar las herramientas adecuadas, incluso la inteligencia artificial de una manera inteligentemente nosotros, la podemos hacer como herramientas que nos puedan incluso ayudar a hacer mejor lo que hacemos y a tener mejor profesionalismo. Lamentablemente, las personas que lo hacen de una manera como torcida, chueca para beneficiarse solamente ellos y hacer como, pues amolarse a los demás, ¿no? O sea, hacer daño a los demás y no tener esta barrera como ética, creo que es ahí en donde se vuelve lo peligroso, lo que se torna peligroso. Entonces, creo que la inteligencia artificial nos va a seguir ayudando, pero hay que verlo como esa herramienta súper novedosa que tenemos ahorita, pero yo creo que la postura también ahí es que los seres humanos no perdamos esa humanidad que tenemos, esa creatividad que tenemos, ese hambre de seguir aprendiendo, de seguir innovando y de seguir cultivando nuestra mente y nuestra inteligencia para que no pensemos que en algún momento la inteligencia artificial nos va a rebasar. Entonces, creo que es importante también darle buen uso a todo eso que está saliendo y también a la información que tenemos para poderlo aplicar de una manera ética y de una manera que en verdad nos pueda ayudar a hacer mejor lo que hacemos. ¿Eso es tema de ahorita o lo vamos a tratar en otra sesión? Para extendernos chido, ¿no? Va, pues me reservaré mis comentarios para cuando abordemos la inteligencia artificial. Entonces dejaremos ese tema de, como dice Alicia, en el tintero, ¿no? Ya estamos llevando este espacio más como a debate, lo cual está chido. Pues nada, gracias por habernos acompañado. Déjanos en los comentarios qué piensan de la piratería, ¿no? Por ejemplo, si nos ven personas de otros países, estaría interesante ver cómo se mueve ese mundillo en estos otros países, ¿no? O sea, creo que nos ven de Argentina, nos ven de Colombia, ¿de qué otros nos han comentado? De Perú, creo que también. Entonces, estaría chido saber, porque dicen por ahí que todos los países latinoamericanos cojeamos del mismo pie, pero a veces se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? O sea, los fenómenos sociales son muy complejos, entonces estaría chido ver si en otros países similares es lo mismo o es diferente. Entonces ahí los leemos en los comentarios. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Un abrazo, que estén muy chido. Adiós.